Sin regalos, la Navidad no será lo mismo, refunfuñó yo tendida sobre la alfombra. Ser pobre es horrible, suspiró Meg contemplando su viejo vestido. No me parece justo que unas niñas tengan muchas cosas bonitas mientras que otras no tenemos nada, añadió la pequeña Amy con aire ofendido. Tenemos a papá y a mamá, y además nos tenemos las unas a las otras, apuntó Beth, tratando de animarlas desde su rincón. Al oír aquellas palabras de aliento, los rostros de las 4 jóvenes reunidas en torno a la chimenea se iluminaron un instante, pero se ensombrecieron de inmediato cuando yo dijo apesadumbrada: «Papá no está con nosotras y eso no va a cambiar por una buena temporada». No se atrevió a decir que tal vez no volviesen a verle nunca más, pero todas lo pensaron al recordar a su padre, que estaba tan lejos, en el campo de batalla. Guardaron silencio, y al cabo de unos minutos Meg añadió visiblemente emocionada: «Ya sabéis que mamá propuso no comprar regalos estas Navidades porque este invierno será duro para todos y porque cree que no deberíamos gastar dinero en caprichos cuando los soldados están sufriendo en la guerra. No podemos hacer mucho por ayudar, solo un pequeño sacrificio y deberíamos hacerlo de buen grado. Pero me temo que yo no puedo». Meg meneó la cabeza, pensando en todas las cosas hermosas que le apetecía tener. «Yo no creo que lo poco que podemos gastar sirviera de mucho. Solo tenemos $1 cada una, y en poco ayudaríamos al ejército si se lo entregáramos. Me parece bien que no nos hagamos regalos las unas a las otras, pero me niego a renunciar a mi ejemplar de un Danny Sintram. Hace mucho que deseo conseguirlo», dijo yo, que era un verdadero ratón de biblioteca. «Yo pensaba comprar algo de música», apuntó Beth, y dejó escapar un suspiro tan discreto que ni las paredes lo oyeron. «Yo quiero una buena caja de lápices de colores Faber. Los necesito de veras», anunció Amy con decisión. «Mamá no ha dicho nada de nuestro dinero. No creo que pretenda que renunciemos a todo, que cada una se compre lo que más le apetezca y disfrutemos un poco. Al fin y al cabo hemos luchado mucho por ganarlo», propuso yo, mirándose los tacones de las botas como suelen hacerlo los caballeros. «Desde luego yo sí. En lugar de estar en casa tranquila, me paso el día dando clases a niños horribles», se quejó Meg. «Lo mío es mucho peor», aseguró yo. «¿Qué te parecería estar encerrada durante horas con una anciana histérica y tiquismiquis que no te deja descansar ni un minuto, que nunca está contenta y que te da tanto la lata que al final te entrarán ganas de bofetearla o de escapar por la ventana?» Sé que no está bien quejarse, pero no hay peor trabajo que fregar los platos y limpiar la casa. Me desespera y además las manos se me quedan tan rígidas que luego no puedo tocar el piano. Beth miró sus manos ásperas y lanzó un suspiro que esta vez todas oyeron. «Dudo mucho que ninguna sufra más que yo», sentenció Amy. «Tengo que ir a una escuela de niñas impertinentes que me chinchan cuando no me sé la lección, se ríen de mis vestidos, se mofan de mi nariz y acreditan a papá por no ser rico». «Querrás decir desacreditan», la corrigió yo entre risas. «Acreditar significa justo lo contrario. Bueno, yo sé lo que quiero decir. No es necesario que te pongas sarcástica. Trato de usar palabras nuevas para aumentar mi vocabulario», añadió Amy con aire digno. Yo, Amy, Meg y Beth. Mujercitas, Pablo Vilagón. No hace falta ninguna otra presentación. Además, tú lees la edición, una de las ediciones canónicas que se hicieron en España, muy lejos de aquellas ediciones purgadas, ¿no? Ennoñecidas, llenas de cursilería, porque Mujercitas, precisamente, y más en su época, en 1868, que fue cuando se publicó Mujercitas, y un año después aquellas Mujercitas, significó todo lo contrario de lo que se piensa de esta obra literaria, este clásico de Luisa May Alcott. Supuso, como digo, una revolución dentro de la presentación de las heroínas femeninas de la literatura del siglo XIX y además la propia autora, que era sufragista, abolicionista y muy avanzada a su época, pues quiso imprimir en estos distintos retratos de mujer muchas de sus ideas. Bien es cierto que como es una novela de esas que se dio en llamar de crecimiento personal, ¿no? Que seguían aquel proceso del peregrino de John Bunyan, que tanto ejemplo dio a otro tipo de obras como la Feria de las Mercedes, por ejemplo, de Thackeray. Pues bueno, sí es cierto que es
una novela de aprendizaje y de cómo superar determinados defectos, cómo ganar determinadas virtudes, pero dentro de ese esquema hay que decir que la modernidad en la época de Mujercitas y de aquellas Mujercitas es incuestionable. Por eso, como dices, esta edición canónica que tenemos en España, gracias a Lumen, tenía, lo primero de todo, una nueva traducción a cargo de Gloria Méndez, porque claro, si no la vuelves a traducir, Mujercitas se queda en aquello, en lo que no leímos completo, además. Exactamente. Y además tampoco ayudó mucho algunas versiones que se hicieron tanto en teatro como en cine, aunque creo yo que de las muchas adaptaciones al cine que se hicieron, por ejemplo, la de Cukor sigue siendo la más fiel al espíritu que quiso imprimir Luisa May Alcott a este retrato femenino. Y es inevitable pensar en Katharine Hepburn cuando se vuelve a leer Mujercitas. Es que Joe tiene que ser sí o sí Katie. Hay que apuntar además que Luisa May Alcott, además de este tipo de literatura que luego siguió con Hombrecitos o Los muchachos de Joe, cultivó también el cuento gótico y el melodrama decimonónico. Y además hay una muy interesante obra que escribió con seudónimo, con temas más adultos como el adulterio, el incesto. Bueno, creo que Luisa May Alcott es una autora muy conocida, pero a descubrir todavía. Sí, sí, muy, muy conocida, pero mal conocida. Por eso, ediciones como esta y libros como los que tú aconsejas para conocer de verdad su obra y su personalidad. Yo creo que, de algún modo, ella estaría muy contenta con esta definición, porque creo que a ella la alentó y a sus personajes siempre una luz fuerte y brillante les lleva por el camino de la reivindicación personal y profesional, como el caso de Joe, que quiere escribir desde el principio y terminará consiguiéndolo. Eso es. Y este libro estupendo, esta novela publicada por Espasa, vamos a conversar sobre ella con quien mejor sabe lo que hay detrás de esta luz fuerte y brillante, que es su autora, Viviana Rivero. Bienvenida a El Arpa de Bécquer. Gracias por la invitación, por este espacio para hablar y bueno, un honor que hayan hablado de Luisa May Alcott antes de mi libro, ¿no? Porque me retrotraía a mis épocas de niña y fue el segundo libro que yo leí en mi vida, ¿no? El primero fue Cuentos de Andersen y ese es el segundo, y una de las cosas que quise hacer fue ir a ver quién era la persona que lo había escrito. En ese tiempo no teníamos Google, ¿no? Entonces me fui a un diccionario y cuando la busqué, ¡ay, qué dolor que me dio de saber que ella ya había muerto! ¿No? Porque yo me creía, ¡ay, la voy a poder conocer! No, ya no estaba. O sea que es un libro emocionante, creo, para los que lo hemos leído alguna vez en nuestra niñez. Y es una autora que, como ha contado Pablo Vilaboy, tiene, digamos, muchos puntos en común contigo, porque por supuesto, hace un activismo honesto y realista, sí, reivindicando a las que mujeres. En esa época era muy fuerte lo que ella hacía. No era común que se hablara tan abiertamente de los temas que ella habla. No, qué feo ser pobre. No, pero tenemos que valorar otras cosas, ¿no? Son cosas fuertes para esa época. Y mujeres como yo que quieren ser independientes y que lo logran, pero claro, a costa de tener que pelear, de pasar por encima o de tener que disfrazarse de hombres o escribir bajo seudónimo, como tantas. Tú, por fortuna, no. No, yo aparecí en una época que no necesitábamos eso, pero no hace tanto, ¿no? No hace tanto. Entonces, para mí, bueno, yo siempre digo que las que tenemos una voz en este momento, tenemos la obligación de hablar lo que tienen para decir también las que no tienen voz, ¿no? De eso habla el libro. He tratado de poner en mi boca lo que querrían decir las que no tienen voz, en el lugar donde yo cuento que sucede, que transcurre el libro, ¿no? Viviana, has contado que esta, si no me equivoco, y lo he leído y entendido bien, es, digamos, la primera novela que realmente surge de fuera de ti.
aunque luego sea un asunto muy tuyo, un tema sabes, muy tuyo. Has leído mucho de mí. pero que igual que otras historias te han nacido de dentro, curiosidades, inquietudes. Sí, o cosas que el escritor le suceden o viven o realmente te movilizan. Esta vino de afuera y me movilizó. No fue desde adentro para afuera, porque conocí esta pareja Argentina, que es mi país, acababa de sacar una ley que recibía a todos los refugiados de la guerra siria. Y esta pareja fue la primera pareja que llega a Argentina y a mí me la presenta, las conozco, una amiga. Y ellos me empiezan a contar de cómo era que habían llegado, lo difícil que fue huir, ¿no? Yo todo lo que es la huida lo cuento en el libro, solo que no son ellos, son mis personajes creados. Pero todos los datos que ellos me fueron contando me parecían tan interesantes y me conmovieron tanto que yo salí de la charla con ellos y dije, yo tengo que escribir un libro. Y les propuse a ellos reunirnos, ellos vivían en otra provincia, yo viajaba y los visitaba y tomaba nota y después desgrababa. Ellos hablaban bastante atravesado el español, así que tenía que escucharlos con mucho cuidado. Y la primera parte de la charla que yo tengo con ellos, me hablaban mucho de la guerra y de cómo era la vida, porque es una guerra diferente a lo que uno imagina, porque son ciudades tomadas por los terroristas, entonces el gobierno les hace sitio y no deja entrar la comida, se les corta la luz, no tienen agua, o sea, es una guerra diferente, no es tan grande la pelea, sino que al último se bombardea hasta destruir todo, y la gente que queda ahí queda atrapada. Y la segunda parte de mi charla con ellos era una pareja joven de universitarios. Ella era farmacéutica y él algo ingeniero. Y yo cuando empiezo a hablar con ella empieza a soltarse y me empieza a contar más cosas, porque ella lejos de su cultura, de su país, empieza a darme detalles acerca de cómo vivían las mujeres allá. Y bueno, yo como mujer occidental empiezo a querer saber cómo que un hombre se casa con varias mujeres. Viven en la misma casa, viven en casas diferentes, los hijos los crían como hermanos, las mujeres son rivales o son amigas, todas esas eran mis preguntas. Claro. Y ella me empieza a contar los detalles de la vida de una mujer que su esposo tiene otras esposas. Y bueno, y dije, esto también va para el libro porque me pareció que a la mujer occidental le iba a interesar y que además era exponer algo que tal vez a veces lo hemos escuchado y decimos, bueno, qué pena lo que sucede allá, las guerras, pero es como que está lejos. Y yo dije, no, lo traigamos acá porque ellas quisieran que nosotros sepamos y que no nos olvidemos. La idea es no acostumbrarnos. Porque alguien podría pensar, bueno, y parte podría haber sido así, que aquí hay dos novelas, porque podría ser esa novela de esa huida de Siria y encima Sí. la que tú cuentas, que es una pareja, Sí. mezcla. Eso mismo dijo mi corrector, ¿no? Cuando le entregué el libro, decía, acá tienes dos novelas, porque voy contando la historia actual, que es de este periodista que va a cubrir la guerra y queda atrapado en una de esas ciudades en guerra, en un edificio en ruina, con poca agua, con casi sin comida y con una chica musulmana, ¿no? Exacto, un hombre occidental con una chica musulmana. Religiones diferentes. Religiones diferentes, manera de pensar. A prima facie parecía que eran iguales porque los dos eran universitarios, pero empiezan a descubrir muchos meses de encierro los dos juntos, una atracción, un choque de culturas. Voy contando esa historia y por otro lado voy contando la historia que transcurre en los años 50, que es la historia de Nunú. En Siria a las namiras se les dice Nunú. Sí. Y Nunú cuento la historia de ella desde que es una niña y yo quería mostrar un poco, desnudar esto cuando una niña de esos países se da cuenta de que tiene muchos perjuicios por ser mujer, ¿no? Y ella empieza a darse cuenta como a los 10 años, porque su hermano, que es varón, que casi tiene su misma edad, tiene muchos más derechos que ella. Entonces voy contando la historia de Nunú en su niñez, en esa Siria de lujos, en ese mercado exquisito que existe hasta el día de hoy, ¿no? Nunú, decimos Viviana, que es la tía de Salma, la tía protagonista, de Salma, la pareja que sí. contabas. Y cuento la historia de Nunú de niña, de adolescente, de joven, hasta que ella llega a ser mayor y es la tercera esposa de un hombre. Cuento un poco cómo es esto de los matrimonios de un hombre con tantas esposas y en un momento las dos historias se unen. Por eso iba a decirte que aunque Sí. parezca, podrías decir, anda, pues podría haber dejado para otra nueva novela, es que en el fondo
Las se dos historias unen. se necesitan, las historias. La historia del periodista con la chica musulmana atrapados en ese edificio en ruinas en una ciudad en guerra, se une con la historia de Nunu. Y en realidad Nunu con los años se ha transformado, después de muchos dolores, en una mujer que tiene cierto poder. Y bueno, ahí la escritora la pone a Nunu en una posición de ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar cómoda o va a tratar de ayudar a las de su género? ¿Va a hacer algún movimiento o no? Porque a veces tantos años de dolor tal vez te pueden dejar lisiada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Así que no vamos a contar más que eso, pero ahí se produce esa unión de los dos mundos. Y cuando un tema te marca tanto como el que te contó esta pareja, a la hora de ficcionar, ¿cómo marcas la distancia o cómo te implicas? ¿Cómo logras el equilibrio entre la implicación y lo de mostrar objetivamente lo que sucede? Sí, es muy fuerte y realmente yo quería contar, porque muchas de las cosas yo no las sabía y me impactaron mucho, ¿no? Cómo es la educación de la mujer, cómo a veces quedan obligadas a elegir ciertas carreras, por más que las dejen estudiar, y toda la presión social. Y por otro lado estaban mis personajes que tal vez no necesitaban todos los datos que ellos me contaban, pero yo le hacía que le pasen situaciones a mis personajes para poder contar todo, ¿no? Yo realmente quería contar y creo que lo he logrado, y no me he podido liberar de la carga emocional, sino que se la he transmitido a los personajes que eran los que tenían la voz en ese momento. ¿Hace falta entender para mostrar? Sí, hace falta entender para mostrar. Y esa es la idea también del libro, ¿no? Lo que dije hace un rato, no acostumbrarnos. Lo entendemos, lo mostramos y no nos acostumbremos a que, bueno, está, sí, en ese país lejano, esas mujeres, no, sino ponerlo realmente en el tapete para no olvidarnos. Porque además que lo cuentas muy bien desde el principio. Salma es una mujer actual con inquietudes actuales dentro de las que puede permitirse viviendo donde vive y estando en la familia en la que está, pero muchas veces es ella misma la que, claro, ha aceptado y pone la cortapisa y pone la barrera y no permite que el otro personaje la cruce. Y también algo que yo tenía cuidado en el libro es, hay cosas, lo que no es malo de la otra cultura, no tenemos por qué rechazarlo ni cercenarlo. Y Álvaro, que es el personaje masculino, el periodista, ha sido criado en el mundo occidental, en el mundo de la libertad. Él tenía un trabajo de periodista en España. Entonces yo traté siempre que el personaje reflejara eso. O sea, lo que no era dañino, él decía, le llamaba la atención a Álvaro, ponía el narrador omnisciente. A Álvaro no podía entender, pero no es que él tenía un prejuicio, sino que realmente lo que era diferente y no hacía daño lo aceptaba, o por lo menos se sorprendía, pero no lo rechazaba. Ahora, lo que es dañino, y sí, él decía, no, eso no puede ser, ¿no? Claro. Traté de que me costó escribir, pasar de la mente occidental a la mente de esta gente con una religión tan diferente y una manera de pensar tan diferente. Entonces me llevó veces antes de sentarme a escribir como Salma, porque no quería escribir a Salma con mi mente occidental. No la quería escribir porque yo hubiera sido, no, se enojó, se levantó, se sublevó, fue rebelde, que es lo que haría una mujer del occidente. Y ella no lo hace siempre. No lo hace. Claro, porque le cuesta mucho, y creo que esos meses que ella pasa encerrada con ese hombre le sirven como un espacio para ganar un poquito de libertad y poder pensar diferente. Pero no todo lo rechaza, porque hay cosas que son inherentes a ella, criadas de niña, ¿no? Viviana, te leen en muchísimos países, tienes millones de lectores y seguidores. Te han llamado, creo, con toda justicia, pasión de multitudes. Pero ¿cómo afronta la nueva obra, digamos, con esa presión positiva? Porque realmente la cosa del lector que quiere leer más, saber más, aplaudirte y leerte más, pero esa presión, ¿cómo está en el momento que gestas cada obra?
Bueno, siempre existe el miedito de que yo tengo 14 libros, ¿no? Claro. El primero tiene una serie en Netflix. ¿Qué lo Secre- vamos a decir aquí? Secreto bien, bien secreto guardado por guardado. si alguien lo quiere ver. Que por cierto les recomiendo porque demuestra que se puede contar un fantástico, y digo con todo el sentido positivo, un fantástico folletín en 8 capítulos, en 400 páginas. No necesitamos 200 capítulos. Ahí está contado todo. Y es como que, bueno, con 14 libros uno siempre hay un pequeño miedito de decir, espero que guste. Claro. Pero después, a mí me gusta tanto escribir, es una pasión tan grande que una vez que me sumerjo ya me olvidé de los que me iban a leer, me olvidé de todo. Paso a ser como un instrumento de esas personas que están en ese libro y quieren vivir, ¿no? A veces yo planeo cosas para mis libros, para mis personajes, y ellos no lo quieren hacer. O sea, ya voy por la mitad y digo, no, él nunca haría eso, no haría nunca tal cosa. Entonces es como dejarlos vivos, dejarlos que hagan ellos lo que quieren y ahí te olvidas de la presión y te sumerges. Y a veces yo estoy en mi casa después de haber escrito 8 o 9 horas, ¿no? Porque en las épocas de mucha escritura esa es la cantidad de horas. Y viene mi familia y yo digo, bueno, hablen ustedes, porque yo solamente les puedo hablar de 1810, les puedo hablar de Siria, porque es como... De los nazis que llegaron a Argentina, ya que citábamos Secreto bien guardado. Claro, sí. Así que ahora estoy escribiendo un libro acerca de Roma antigua. Y la verdad que estoy como completamente sumergida y casi que cuando salgo a la realidad, que me voy al supermercado, me choca. Porque, ay, tenemos supermercado. Es como que estoy viviendo en Roma casi. Bueno, pues ya nos ha contado lo que viene después, ¿no? Roma. Sí, Roma. Es bien antiguo. Nunca me había ido con mis novelas tan atrás. Es la primera vez. Y no sabes. ¿Y vas a jugar con el pasado y el presente? O... Sí, un poquito, muy poquito. Y no sabes que, bueno, yo me vine en el avión y estoy en el medio, voy a estar aquí un par de meses y me traje para escribir, me traje todos mis libros, así que he armado ahí en el departamento toda una biblioteca de Roma que no sé cómo voy a hacer para volverla a mi país cuando la lleve. Pero sí, requiere, cada uno de los libros cuando es novela histórica requiere mucho estudio y son muchos meses. Si quieres darle al lector algo distinto, que el lector diga, esto no lo sabía, esto no me lo contaron nunca, porque vas, investigas y haces entrevistas. En el libro El alma de las flores, que fue finalista del Premio Planeta, ese libro tiene una gran investigación histórica acerca de la Guerra Civil Española. Y yo quería mandarlo al Premio Planeta y digo, no podía hablar a los españoles de sus propias guerras si no había estudiado mucho. Entonces pasé pasé años juntando literatura y después me puse a leer. Pero hay algunos datos, por ejemplo, que solamente los he podido sacar de entrevistas que he hecho a personas que me han contado, no, mi padre, personajes reales que están en el libro, no, mi padre en ese momento, el de la guerra civil, nos habíamos ido, era un político importante que da un discurso muy importante que divide casi la guerra civil. Y dice, no, nos habíamos ido, no vivíamos en Madrid. Cuando yo lo entrevisto, yo quería contar cómo había sido el día que dio el discurso. No vivíamos en Madrid porque dice, la clase acomodada se iba a Biarritz. Estábamos allá y era el día de mi cumpleaños cuando mi padre se volvió a dar el discurso y me empezó a contar todos detalles de cómo su mamá lloraba porque se iba, porque era peligroso, y lo puse en el libro y eso no lo sabía nadie, ¿no? Entonces, esa es lo que hace el escritor de novela histórica, va como buceando, pescando datos que no están en todas partes, y creo que el lector lo disfruta mucho. Ese es el algo especial que tienen las novelas de Viviana Ribero, por eso nos gustan tanto, por eso nos ha encantado Una luz fuerte y brillante, las de antes y las que vengan. Viviana Ribero, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto compartir acá con los dos hombres y hablando de mujercitas. Nada menos. Sí. Hasta pronto, gracias, Hasta pronto. Viviana. Hoy es la luz fuerte y brillante la que ilumina el ángulo oscuro del salón. Pues qué mejor, ¿no? Sí, Para que nos acompañe. pero toca llevarse el arpa. Eso es así, siempre al final de cada programa, pero saben ustedes que dentro de muy poco volverá a sonar hablando de libros, como siempre.